Bueno, ahora vamos a seguir con las arritmias ventriculares y vamos a entrar ya en la etapa o en la fase de las arritmias ventriculares más graves que constituyen una urgencia y que además suponen una forma de parada cardíaca. Es la forma más grave de una arritmia ventricular que nos vamos a encontrar. Habíamos visto las taquicardias ventriculares. Fíjense que aquí tengo el final de una taquicardia ventricular izquierda continua, porque después de esta taquicardia ventricular izquierda entramos en un flúter ventricular. En este flúter ventricular lo que tengo ya es una situación caótica y desordenada en la cual hay actividades eléctricas positivas y negativas, sencillamente hay ondulaciones, vibraciones irregulares, pero que todavía mantienen un cierto voltaje en el registro electrocardiográfico. Esto es un flúter ventricular, no se bombea sangre, no se mantiene la presión sanguínea, el gasto cardíaco es cero, no hay envío de sangre oxigenada al sistema nervioso central, ni al propio corazón, ni a los riñones. Se va a producir un fallo completo, multiorgánico, y lo primero que va a sufrir va a ser el sistema nervioso central, que entre 4, 5, 6 minutos de no recibir un aporte sanguíneo va a empezar a tener lesiones no solo muy graves, sino que además son irreversibles. Y abajo vemos otra forma, otro caso de flúter ventricular en el que hay un desorden en la producción de impulsos eléctricos, no hay nada que se pueda identificar de, bueno, esto podría ser una extrasístole ventricular de, mira, olvídelo, esto es todo un flúter ventricular, no hay nada que identificar, no hay nombres que poner, no hay informes que hacer, sencillamente iniciamos rápidamente maniobras de reanimación cardiopulmonar porque en todo caso ese sería el único camino por el que podríamos llegar a una situación en la que tal vez dentro de un rato o de unas horas o de unos días podamos hablar de hacer un informe del electrocardiograma, pero si no vamos a perder el paciente en un breve espacio de tiempo. Y nuevamente, fíjense que aquí tenemos un flúter ventricular. Insisto, ahora que lo estamos analizando sin la urgencia del momento, uno puede pensar, hombre, aquí parece que esto se identifica como una extrasístole. Bueno, sí, ya rápidamente no identifico absolutamente nada. No, aquí parece que tal vez, bueno, flúter ventricular, actividad caótica, irregular, una actividad frenética y hay una actividad rápida de actividades o de voltajes positivos y negativos, pero sin ningún orden y sin ningún bombeo de sangre. Aquí abajo tengo lo que todavía se puede considerar una taquicardia ventricular derecha continua que rápidamente va a convertirse en alguna forma de flúter ventricular. Aquí a continuación, no es el mismo paciente, a continuación ven más o menos el ejemplo al que me refiero. Tengo una taquicardia ventricular izquierda continua, más o menos en regular, tal y como lo hemos visto hasta ahora, cumple con sus normas dentro de la normalidad y rápidamente se pierde y ya entramos en una actividad mucho más caótica y mucho más desordenada que constituye un flúter ventricular. Aquí lo que tengo es una característica, un tipo especial de flúter ventricular. Fíjense que se parece a los anteriores, son actividades positivas y negativas, irregulares, desordenadas, grandes, de relativamente alto voltaje, y si lo miro de forma global, tiene una característica este trazado, y es que aquí se rompe un poco, pero sigue siendo pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, y arriba exactamente igual, coinciden. Entonces, esto es lo que se llama torsión de puntas, en francés torsade de point, que es el nombre oficial de este tipo de flúter ventricular. No es porque el corazón ni las puntas del corazón ni nada parecido no tiene ninguna relación con esto. Se trata de que la forma global del electrocardiograma recuerda, por lo menos le recordaba al francés que lo describió y que le puso nombre, recuerda como si tomásemos una cinta de tela, y la retorciésemos sobre su eje longitudinal. Al retorcer la cinta, como están viendo en el esquema que tenemos aquí de esta cinta verde, al retorcer la cinta sobre sus extremos en el sentido longitudinal, se va formando esta especie de ondas
De manera que estas ondas encuadran este tipo de flúter ventricular. Yo tendría la parte ancha de ondas más estrecha, ancha, estrecha, ancha, estrecha, ancha, estrecha, ancha, estrecha, ancha, estrecha, ancha, estrecha. Entonces, por esta similitud con una cinta que la retorcemos, se llama torsión de puntas porque torcemos las puntas de la cinta y la forma se asemeja entre este tipo de flúter ventricular y la cinta. Bueno, anécdotas aparte o curiosidades aparte de estos nombres, la realidad es que es un flúter ventricular. Cuanto mayor voltaje tiene la actividad eléctrica, es un poco, no es más fácil, es un poco menos difícil recuperar una actividad eléctrica ventricular normal. De manera que en una torsión de puntas siempre es un poco menos complicado conseguir volver a un ritmo normal, regular y con gasto cardíaco adecuado, y con un flúter ventricular sin torsión de puntas más caótico, este trozo del principio es más difícil y será más difícil con la fibrilación auricular. Insisto en que no hay grandes complicaciones en la identificación de este flúter y tampoco hay que perder mucho tiempo pensando si eso no es una torsión de puntas. Es un flúter ventricular, es una parada cardíaca. Aquí tengo dos ejemplos que podríamos darlos como flúter ventricular o como torsión de puntas, que es una forma de flúter ventricular. Fíjense que recuerda un poco esta forma de la cinta retorcida, ancho, estrecho, ancho, estrecho, ancho. Y cuando vengo aquí debajo, es otro caso distinto, veo algo parecido. Ancho, estrecho, ancho, estrecho, ancho, estrecho, ancho, estrecho, ancho. Y parece que tengamos esta especie de ondas, como si tuviésemos esta cinta retorcida. A mí siempre me parece que se asemeja más a una fila de caramelos. Si pusiésemos los caramelos envueltos en su papel, todos uno al lado de otro, tendríamos más o menos esta forma. En cualquier caso, sea la torsión de puntas o la fila de caramelos, como ustedes prefieran, es un flúter ventricular. Aquí tengo el que hemos visto antes, la torsión de puntas que hemos visto, es una parada cardíaca y hay que tomar medidas de forma inmediata. Aquí tengo abajo una torsión de puntas, un flúter ventricular, y arriba hemos visto antes una taquicardia ventricular izquierda continua que se rompe, desaparece cuando, en lugar de volver a sinusal, como habríamos visto hasta ahora, cuando de taquicardia ventricular pasa a flúter ventricular. En este caso no parece que sea una torsión de puntas, parece sencillamente un flúter ventricular. Vemos entonces si seguimos avanzando en la gravedad de las arritmias ventriculares, extrasístoles, los ritmos, taquicardias ventriculares, y entraríamos un concepto, no cambia la arritmia, sino que cambia en la situación hemodinámica o las consecuencias de la arritmia. Taquicardia ventricular, que sería el escalón anterior, y luego lo que se denomina taquicardia ventricular sin pulso. En esta taquicardia ventricular, mi electrocardiograma es de taquicardia ventricular, pero no detecto el pulso del paciente, no se está bombeando sangre, no se mantiene la presión sanguínea y no hay ningún gasto cardíaco. De tal manera que aunque yo tenga en el registro electrocardiográfico una taquicardia ventricular, las consecuencias hemodinámicas son muy graves, es una forma de parada cardíaca, de tal manera que puedo identificarla como taquicardia ventricular sin pulso. No cambia el electrocardiograma, pero sí esa situación hemodinámica. A continuación, podemos saltar varios de estos escalones y pasar directamente de uno a otro sin necesidad de que sean sucesivos, pero el siguiente escalón natural sería un flúter ventricular, si quieren una torsión de puntas, grande, pequeño, después flúter ventricular, grande, grande, irregular y caótico, y después una fibrilación ventricular. También son formas de parada cardíaca, no es ni mejor ni peor, sencillamente de algunas es un poco menos difícil revertir el trazado o el registro electrocardiográfico hacia un ritmo sinusal. Cuanto mayor es la actividad eléctrica, más regular y un poco más parecida a la actividad eléctrica normal, es un poco menos difícil recuperar un ciclo cardíaco normal. El flúter y la fibrilación ventricular, de flúter o de torsión de puntas a flúter y de flúter a fibrilación ventricular, se pasa muy deprisa, son fases sucesivas
que normalmente tardan segundos, como mucho, pocos minutos en cambiar de una a la otra. También hay algunos autores que la fibrilación ventricular, a su vez, la dividen en fibrilación ventricular de ondas grandes y fibrilación ventricular de ondas pequeñas, de manera que tendríamos torsión de puntas, flúter ventricular, fibrilación de ondas grandes, fibrilación de ondas pequeñas. En cualquier caso, todas ellas constituyen formas de parada cardíaca. Tengan en cuenta este concepto, que es muy importante. 5 minutos de reloj, de flúter ventricular, de fibrilación ventricular de ondas grandes, de ondas pequeñas, de torsión de puntas, como ustedes quieran, incluso de taquicardia ventricular sin pulso, 5 minutos constituyen la definición de muerte clínica. No es que te vayas a morir, no es que la situación sea muy fea, no es que el pronóstico sea muy oscuro, es que ya estás muerto. Cuando se cumple el minuto 5, ya estás muerto, clínicamente muerto. Hay una pequeña distancia, más que distancia temporal, una separación temporal entre la muerte clínica y la muerte biológica. De manera que si estás en muerte clínica y se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar, se abre un poco esta ventana y tienes unos minutos más en los cuales todavía no se ha deteriorado el sistema nervioso central lo suficiente como para que haya lesiones incompatibles con la vida y que además son irreversibles. Entonces, de la muerte clínica a la muerte biológica hay una pequeña separación temporal que con maniobras de reanimación cardiopulmonar puede ser una separación temporal un poco menos pequeña, pero rápidamente tenemos que conseguir nuevamente una actividad cardíaca normal, un bombeo de sangre normal, la recuperación de la circulación espontánea, porque si no, esta muerte clínica, que ya es muerte, se va a convertir en muerte biológica, que ya no solo es muerte, sino que resulta indiscutible. Como ven, y como les decía, son fases sucesivas que tienen lugar o que cambian en muy pocos segundos. Arriba tendríamos lo que podríamos denominar un flúter ventricular y son ondas un poco mayores, de voltaje, regulares. Luego pasaríamos a lo que podríamos llamar una fibrilación ventricular de ondas grandes, tampoco es que sean gigantescas, pero son un poco mayores, y luego entraríamos en una fibrilación ventricular de ondas pequeñas. En estos casos, insisto, desde antes del flúter ya estamos en parada cardíaca y esto tiene lugar en tal vez 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. No transcurre más tiempo, con lo cual no hay que estar discutiendo mucho si esto es el flúter o la fibrilación de ondas grandes o esta es la fibrilación de ondas grandes o son pequeñas. Simplemente es una parada cardíaca. Aquí tenemos otro ejemplo, pues aquí claramente incluso, bueno, es un fragmento de la torsión de puntas que hemos visto antes, sería el primer escalón de entrada al flúter, que no tiene obligatoriamente por el que pasar, podríamos entrar aquí, pero sería el flúter menos desastroso de todos los flúter ventriculares posibles. De esta torsión de puntas entraríamos en un flúter ventricular. Del flúter ventricular entraríamos en una fibrilación ventricular y de una fibrilación ventricular entraríamos en asistolia. La asistolia, tengan en cuenta, queda muy bonito y muy dramático en televisión, en cine, cuando se detiene el monitor del enfermo, de quien sea, y aparece una línea plana. Claramente es muy significativo, todo el mundo sabe lo que significa, le dan el dramatismo necesario a la escena, pero la realidad es que en el mundo real, cuando tienes un paciente delante y se produce una asistolia, durante bastantes minutos, hay pequeñas actividades eléctricas que se pueden registrar de forma ocasional. Incluso dentro de esta asistolia no es anormal encontrar de repente un pequeño, no un latido, ni un ciclo sinusal, sino una actividad eléctrica un poco más individualizada. Por supuesto que no se bombea sangre, no se mantiene la presión sanguínea y sencillamente estamos ante una parada cardíaca y una asistolia debe considerarse prácticamente irreversible. Si un flúter o una fibrilación ventriculares son graves, peligrosos y casi siempre conducen a la muerte de nuestro paciente, una asistolia prácticamente en todos los casos, cuando realmente es una asistolia, es irreversible y no hay forma de recuperarla. Aquí tenemos electrocardiogramas
¿de qué? De un flúter, de una fibrilación, de una sistolia. Estos son los registros mientras estamos haciendo maniobras de reanimación cardiopulmonar. No hay actividad eléctrica regular, no hay ningún tipo de onda ni de complejo identificable. Estamos haciendo ventilación asistida, masaje cardíaco. Ahora espera, detén un momento, vamos a darnos 8 o 10 segundos de revisión a ver si mantenemos la parada cardíaca o hemos conseguido revertirla. Y en esos segundos es cuando grabas o registras estos trazados electrocardiográficos. Insisto que el hecho de que no sea la elegante línea plana con el pi continuo de los monitores de televisión o del cine no quiere decir que no sea una sistolia. Si no ejerces ningún tipo de actividad, no estás haciendo masaje cardíaco, no estás haciendo ventilación asistida, no está conectado a ningún ventilador, nada parecido en tu paciente, ya has terminado o no vas a hacer reanimación cardiopulmonar por una razón que creas conveniente, o has terminado de hacerla y te rindes porque ves que no has tenido ningún éxito, el registro sigue manteniendo pequeñas actividades eléctricas caóticas. Entonces, el hecho de que no sea la línea plana, de sigue intentándolo, que mira, que todavía está latiendo, esto no está latiendo, esto mantiene una actividad irregular, una actividad descoordinada, que no bombea sangre y que es una forma de asistolia. Como les decía antes, y lo veremos un poquitín más adelante cuando hablemos de tratamientos, si en un flúter o una fibrilación ventricular las posibilidades de éxito son extraordinariamente limitadas, en una sístole ventricular es prácticamente nula. Podemos intentar lo que quieran o lo que crean conveniente o lo que tengan a su alcance, pero no guarden muchas esperanzas, de manera que la ausencia de éxito no produzca una sensación de frustración. No es que lo hayas hecho mal, sino que de una sístole ventricular no es probable que consiga sacar a ningún paciente. Con esto hemos revisado un poco todas las arritmias ventriculares, desde las extrasístoles, los ritmos, las taquicardias, flúter, fibrilación, de tal manera que ya tenemos una idea un poco más formada, un poco más general de cómo identificar estas arritmias ventriculares, lo cual resulta bastante sencillo en nuestros pacientes.